¿Qué tal, comunidad rebelde? Bienvenidos a este episodio de segundo aniversario de la librería Sándor Márai. En esta ocasión estamos en Chihuahua, que es nuestra matriz, aunque ya también en tan solo 2 años ya estamos también en la Ciudad de México. En Emilio Donde, en Chihuahua seguimos en Nicolás Bravo e Independencia, y nuevamente para nuestro episodio de aniversario nos acompaña Juan Villoro. Él estuvo en el primer aniversario presentando un libro magnífico, La sombra del mundo, un relato maravilloso sobre su padre, sobre su experiencia personalísima sobre su padre. En esta ocasión es un tema totalmente, yo diría, distinto, yo diría que muy alejado, el tema del libro No soy un robot. Para este libro yo me permití invitar a Víctor Mancera, que ha innovado últimamente en materia de comunicación, con todo lo relacionado a inteligencia artificial, temas digitales. Yo, francamente, Juan, fui muy feliz leyendo tu libro, La sombra del mundo. Me cuesta bastante más este tema del robot, y por eso me permití invitar a Víctor, porque él sí es un apasionado de estos temas y estoy segura de que van a tener una charla maravillosa. Presentas además el día de hoy No fue penal, un libro que hace alusión a un momento de nuestra historia nacional muy interesante. Entonces, bienvenido a este episodio de segundo aniversario y bienvenido, Víctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Qué maravilla estar aquí otra vez, María José, Víctor. Qué gusto. Víctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos dices? Un placer. Pues yo creo que para comenzar, habría que, si te parece, empezar con No soy un robot, que me parece un libro sumamente interesante y además sumamente puntual, porque creo que no hay mejor momento para estar hablando de estos temas que en este momento que vivimos, que pareciera que cada vez que tenemos una conversación sobre tecnología y sobre inteligencia artificial y estos temas, caducan muy rápido esas conversaciones, porque ya pasamos de estos avances progresivos a lo que pareciera avances exponenciales. Y tu libro está dividido básicamente como en 2 grandes partes. Una donde tú haces un recorrido sobre justo cómo ha avanzado la tecnología, algunas advertencias alrededor del comportamiento humano, alrededor de cómo nos interrelacionamos como sociedad, una serie de advertencias muy interesantes, y una segunda parte de cómo se vinculan esos cambios con una de tus grandes pasiones, los libros, la literatura y este acto rebelde que es leer. Platícanos, Juan, ¿por qué decidiste hacer el libro en esta estructura dividida? Gracias, Víctor. Como muy bien dijiste tú, hoy en día, pues todas las costumbres se han modificado por obra de la tecnología, ¿no? La relación entre padres e hijos ha cambiado, la relación con la educación, con la política, por supuesto, la propaganda, el marketing, tantas cosas nos han convertido en personas que prácticamente no podemos prescindir de las redes digitales, no podemos prescindir del mundo que se materializa en nuestros teléfonos, ¿no? Que son inteligentes y que además nosotros tenemos teléfonos que nos conocen mejor que nadie, porque ahí hemos dejado todas nuestras huellas, nuestras búsquedas, nuestras tendencias, y los algoritmos nos proponen cosas que nos parecen sumamente atractivas porque en efecto provienen de lo que ya nos interesa, ¿no? Entonces estamos en un mundo diferente, y como escritor me pareció muy importante hacer una crónica de cómo está cambiando la vida, cuáles son las amenazas, cuáles son los beneficios de esto y qué papel juega el objeto fundamental de mi oficio, que es el libro, es decir, cuál será su futuro en este horizonte. Entonces, como bien señalabas, No soy un robot está dividido en 2 partes. La primera es un análisis, digamos, de las nuevas tecnologías, es una lectura de la tecnología, y la segunda es un análisis de lo que es el libro, y el libro y la letra impresa son tecnologías de la lectura. Entonces, ¿cómo puede
contribuir el libro a entendernos mejor en este ámbito, porque yo no quise escribir un libro meramente pesimista, como decir ya acabemos con la luz eléctrica, acabemos con toda la modernidad, vayamos a vivir en unas cuevas, a alimentarnos de raíces y a renunciar a la modernidad. Esa no es la postura del libro, al contrario, es cuáles son los beneficios que tiene la tecnología y en qué medida podemos nosotros seguir utilizando estas magníficas herramientas como instrumentos y no como fines en sí mismos. Es decir, no ser nosotros dependientes de la tecnología, sino al revés, que la tecnología nos pueda ayudar. Y creo que el libro contribuye mucho a este fin. Entonces es un poco lo que yo quise hacer con No soy un robot. En esta primera parte, donde hay algunas advertencias, tú hablas de este fenómeno y de esta visión del futuro que en el siglo XX se tuvo. Por ejemplo, esta visión orwelliana de que la represión iba a estar comprendida a base de te quito tus libros, te quito tu libertad, te quito, digamos, la capacidad de pensar. Por el contrario, pareciera que el mundo al que nos aproximamos en cuanto a riesgos para la libertad y para el pensamiento tiene que ver más con especie de entrega voluntaria de esa libertad. Incluso tú haces una metáfora o haces una comparación con Drácula en algún punto, donde hablas de el vampiro en el bolsillo. No sé si nos puedes comentar un poco de esa visión. Sí, cómo no, porque en la tradición de las historias de vampiros, empezando con Drácula de Bram Stoker, es muy importante que la víctima le acepte al vampiro, es decir, que le dé la bienvenida. Normalmente el vampiro o la vampira suelen ser personas muy guapas, seductoras, atractivas, que se acercan a sus víctimas y solo cuando ya es demasiado tarde sientes los colmillos en el cuello, porque tú mismo favoreciste que alguien te chupara la sangre. Y con los teléfonos celulares pasa algo idéntico, es decir, nosotros les damos la bienvenida, pensamos que son maravillosos para nosotros y ya les entregamos todos nuestros datos personales. Hoy en día la principal mercancía del planeta son los datos de las personas y nosotros mismos nos hemos convertido en mercancías. Y lo que tú decías respecto a estas utopías o distopías del futuro en las que se pensaba que la dominación iba a venir por una dictadura tecnológica que iba a estar observando a todo mundo como el ojo de Gran Hermano en 1984, la novela de George Orwell, y al mismo tiempo la supresión, por ejemplo, de los libros en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta idea hoy en día es totalmente caduca porque lo dijiste perfectamente, nosotros nos entregamos al teléfono voluntariamente y se trata de una esclavitud feliz, es decir, estamos creyendo que somos nosotros los que guiamos al teléfono cuando que es el teléfono el que se aprovecha de nuestras búsquedas, de nuestros datos y al mismo tiempo, gracias a eso, nosotros no pensamos en otras cosas. Entonces la sociedad capitalista no pudo pensar en mejor aliado que este espejito mágico que tiene anestesiada a la mayoría de la gente. Totalmente. Cabe aquí mencionar que Víctor es un, ¿cómo decirlo? Un apasionado de la tecnología, pero además es un millennial en toda regla, pero además es, cuando se habla de esta generación que entiende perfectamente el mundo pre-internet, post-internet, pero además es alguien que todo el tiempo está buscando estar como al día en estos asuntos. A mí me resulta muy difícil. Yo pienso que aunque compartimos la misma edad, yo soy más de engancharme a decir, no, es que sí era mejor antes, es que sí estaba mejor con aquel tipo de lectura, no, es que esto que está viniendo no me convence. La exponencialidad de la que se habla y que vivimos y que yo digo, es que no me da el tiempo. Entonces me gusta mucho esto de la estructura porque yo también así lo vi. Dije, yo conozco a alguien que es igualmente un apasionado de los libros y que no deja de aumentar su biblioteca física en libros, pero que no deja tampoco de actualizarse y de estar al día y de llegarme todos los días con lo que está pasando hoy y con lo que va a pasar
en 3 años, es que mira, esto va a pasar en 3 años. Y yo, espérame, o sea, me acabas de avisar lo que pasó hoy. Entonces, ¿cómo vivir, cómo abordar eso? Tú hablas mucho de la separación de las generaciones, ahora que hablamos de esta división. Yo me considero entre los generación X jóvenes y los millennials viejos, pero creo que justo nuestra generación o mi generación es una generación traicionada en el sentido que fuimos los primeros que adoptamos Internet como nativos. Y el sueño de los 90s, Juan, tú recordarás, era ahora nos podemos conectar todos con todos en todo el mundo, pero la propia mercantilización de estas plataformas lo que ha provocado es un poco lo contrario, la separación, las burbujas sociales que en vez de acercarnos provocan que la polarización, que tú hablas de esto en el libro, se intensifique. ¿Cómo observas tú digamos, el distanciamiento entre generaciones y el distanciamiento entre vecinos? Sí, en su origen, Internet fue realmente una aventura liberadora y fue una aventura democratizadora y sus pioneros así lo pensaron, un medio gratuito que podía ponernos en contacto con las noticias de los más diversos rincones del mundo y fue decisiva esta aventura, por ejemplo, para fomentar la primavera árabe, todos los movimientos globalifóbicos, empezando por Porto Alegre. También aquí en México el movimiento zapatista se benefició mucho a nivel planetario, pudiendo establecer contactos con colectivos de otros países que buscaban cosas parecidas. Entonces, este es un origen virtuoso, pero como tantas cosas, se fue pervirtiendo. Es decir, pensemos tan solo en cosas tan nobles para el ser humano como el juego, ¿no? Huizinga definía al ser humano como el homo ludens, el ser que juega, ¿no? Y qué ha pasado, por ejemplo, con el fútbol hoy en día, en donde el jugador de un equipo puede costar mucho más que todo el equipo al que se enfrenta. Es decir, la monetización de la pasión humana es una tendencia que está en todas partes y el caso de Internet no es la excepción, de modo que hoy en día se convirtió efectivamente en un lugar en donde tú entras de manera gratuita, pero pagas con el alma, es decir, es como un pacto fáustico. Recordemos nosotros que el diablo se le aparece al Fausto y le dice: yo te puedo dar la vida eterna a cambio de que me des tu alma, ¿no? Y te puedo dar la sabiduría total, pero tienes que pagar con lo que tú eres, con tu espíritu. Y nosotros vamos dejando cosas en el camino. Creo que se han fomentado en exceso las respuestas binarias en las redes que todos nosotros tenemos. Es decir, tú en las redes das un like o te sumas a un linchamiento en Change.org o en alguna otra plataforma y parecería que en medio no hay nada. Difícilmente una persona manda un tweet o ahora en la plataforma X para decir estoy dudando sobre este tema o me arrepiento de lo que dije antes. Es decir, ciertos movimientos intelectuales que están en nuestra mente, como la recapacitación, la enmienda, el gusto por la ambigüedad, incluso la importancia de la contradicción. Todos estos elementos que están en la cultura se pierden en una discusión binaria, ¿no? Y esto ha fomentado, desde luego, el surgimiento de gobiernos populistas de un signo o de otro, porque los populistas se han aprovechado extraordinariamente de esta polarización de la discusión. Si las cosas son exclusivamente blanco o negro, vota por mí, que soy el blanco, respecto al negro. Y esto lo han estado usufructuando muchísimos gobernantes en todo el mundo. Entonces, me parece que la reserva que nosotros todavía tenemos para el pensamiento complejo, para la duda, para la incertidumbre, para la contradicción, está en la letra impresa, en la cultura de los libros, que ha creado no solamente la pasión por leer, sino la estructura misma del cerebro humano. El cerebro se ha modificado con la lectura en tercera dimensión, la lectura en papel, y nosotros pensamos y establecemos conectivas cerebrales gracias a haber leído de esta manera durante mucho tiempo. Pero
esto también es una facultad amenazada. Yo en el libro hablo del coeficiente de Flynn, ¿no? Flynn fue un especialista en medir la estadística del cociente intelectual a lo largo del siglo XX. Él estuvo midiendo qué tan lista, qué tan inteligente era la especie y descubrió que en el siglo XX había un aumento sostenido del cociente intelectual promedio de hasta 30 puntos fue este aumento, lo cual es muy notable si pensamos que un cociente intelectual de 130 ya está rozando la genialidad. Entonces aumentaron 30 puntos los seres humanos en el siglo XX, pero al llegar a los años 90, esto ya se había estancado y empezó un lento descenso a ritmo de 2 puntos por década. Entonces el ser humano se está volviendo más tonto a medida que las máquinas se vuelven más inteligentes, de modo que les damos más oportunidad de sustituirnos. Y todo esto es lo que está un poco en juego en mi libro. Perdón, pero justo quería yo un poco llegar a ese punto. Hablas tú de conectivas cerebrales y este tema de que muchas veces nos vamos con la finta de decir la humanidad, y todos nos metemos en esa canasta, hemos logrado en los últimos años, y todos nos colgamos la medallita de lo que la humanidad ha logrado, ha desarrollado, y perdemos un poco de vista que quienes lo han logrado son quienes lo han ejecutado y quienes se siguen permitiendo la operación de su cerebro. El otro día leía yo precisamente un tuit de Edgar Morán, que era una cita que no era de él, pero eso es lo que puso, que dice, ChatGPT satisface la necesidad de saber, pero no la de aprender. Es decir, delego en una máquina muy inteligente. Aquí a lo mejor Víctor me va a comentar alguna otra cosa, pero delego en la máquina o delego en lo que otros han desarrollado un proceso que anteriormente se desarrollaba en mi interior y que me permitía esto que tú decías de el debate, el disenso, cambiar de opinión, nutrir mi pensamiento, y entonces a lo mejor ajustar y permitirme una evolución de mi pensamiento versus esta situación donde o estoy a favor o estoy en contra de algo, de un grupo, de mi cosa esta sectaria que ocurre también en las redes, y entonces ya no hay la oportunidad de este intercambio, y entonces pues nos hacemos más tontos. Uh-huh. Mientras que una de las cosas que está en juego, María José, hoy en día es qué es lo humano, porque también eso un poco aludías tú a este tema. Cuando nosotros decimos que alguien es muy humano, pensamos en alguien solidario, comprensivo, con valores extraordinarios. Y la especie humana pues ha tenido más asesinos que genios, y continuamente está demostrando que ser humano puede ser simple y sencillamente ejercer la depredación, el abuso, etcétera. Entonces el ser humano estadísticamente no es extraordinario, pero idealmente sí lo es. Exacto. Entonces cuando nosotros nos estamos comparando con un modelo deseable de lo humano, pero eso en términos culturales. Hoy en día ya en el orden digital, ser humano se simplifica mucho, y eso también me parece preocupante. Mi libro se llama No soy un robot por la famosa frase que aparece el CAPTCHA en tantas páginas web, que tenemos que marcar una casilla, que no somos robots, y luego adicionalmente en algunos casos distinguir unas fotografías donde, por ejemplo, en las que hay animales o en las que hay vehículos, etcétera. Pero eso es realmente muy limitado, y los especialistas dicen, bueno, lo que más define es el uso de la mano sobre la almohadilla de la computadora, es decir, el trazo que hacemos con el índice es distinto al que haría un robot, aunque ya en los laboratorios de Google hay robots que saben atar agujetas, por ejemplo, de modo que muy pronto también los robots podrán hacer un gesto parecido. Y por supuesto, desde el punto de vista cognitivo, los robots ya pueden distinguir dónde hay ciertas imágenes, etcétera.
O sea que nosotros tenemos que reflexionar en qué es lo verdaderamente humano, y creo que hay una gran riqueza justamente en la literatura, en la cultura de la letra, para entender cómo nos hemos constituido como especie y qué es lo que todavía nos distingue de las máquinas. Uno de los puntos vitales dentro de esa conversación de qué es lo humano tiene que ver con la realidad y tiene que ver con la verdad. Tú hablas un poco de cómo estamos habituándonos no solo a separarnos de la realidad, sino a crear otra realidad. Hablas también un poco del discurso de la posverdad, que yo creo que es muy relevante en este momento. Hace 3 o 4 días, el presidente saliente de Estados Unidos ya habla de que está llegando una oligarquía tecnócrata, vamos, los controladores de las grandes redes sociales, que vienen a tomar el poder ya no solo por la vía política, como ya ocurrió, sino también por la vía de estas plataformas que controlan el flujo de la información. Hace 2 semanas Zuckerberg salió a decir que va a eliminar los sensores que existían para evitar la propagación de fake news. La realidad, nuestra separación de la realidad y el embellecimiento de esa realidad para mantener mis opiniones, ¿tú crees que va a seguir, digamos, en ese mismo ritmo en el futuro? ¿Y cuál es tu visión de los próximos años, que creo que va a ser un cambio muy drástico en la manera de ver el mundo? Sí, los cambios de la inteligencia artificial y de todas las nuevas tecnologías son vertiginosos. Es decir, lo que se ha transformado en las últimas 2 décadas es verdaderamente alucinante, porque ha cambiado nuestra manera de vivir en forma sustancial. Y evidentemente esto no se va a detener, pero yo creo que socialmente deberíamos luchar porque se regule, es decir, por mantener ciertos niveles de control, porque mucha gente dice, con razón, el problema no es el robot, sino su amo. Es decir, ¿qué hace el dueño del robot con el robot? ¿Para qué lo utiliza? Va como hoy en día, por ejemplo, puedes tú utilizar un dron para bombardear a una persona o para tomar las fotografías más hermosas que se pueden tomar desde las alturas. Entonces, toda herramienta se puede usar de 2 maneras, como un beneficio o como un daño, ¿no? Y justamente lo que necesitamos es una conversación social fuerte para establecer estos límites, porque hoy en día, salvo países como Francia, por ejemplo, no están pensando en legislaciones. Hablaba yo con el senador Javier Corral, que tanto hizo por los medios de comunicación en tiempos de la ley Televisa, de que falta una discusión en el Congreso acerca de la inteligencia artificial, cómo nos protegemos, cuáles son los límites, qué papel juegan ahí los derechos de autor, etcétera, etcétera. La huelga de guionistas en Estados Unidos fue un movimiento social, porque hoy en día un guionista de series, y yo he sido guionista y sé cómo es esto, puede trabajar de manera muy satisfactoria con el ChatGPT, que como co-guionista, y muy rápidamente obtener resultados. Entonces ya la mayoría de los guionistas del cine industrial y de la televisión industrial son sustituibles. Ellos lo saben. O sea, una máquina puede hacer más rápido, más barato, y sin ningún conflicto personal, y sin pedir seguro social ni nada, el trabajo que ellos hacen. Eso ya es una realidad. La única manera de defenderse como seres humanos fue irse a la huelga para que haya una legislación que los proteja. Tuvieron éxito, pero no todo mundo va a tener éxito en los distintos campos donde la inteligencia artificial está desplazando a los seres humanos. Entonces, hay algo que dijo Geoffrey Hinton, el más reciente premio Nobel de Física, conocido como el padre de la inteligencia artificial, porque fue el jefe de desarrollo de Google, ¿no? Él dijo: renuncio a mi trabajo porque estoy arrepentido del monstruo que he creado. Y hay 2 elementos que me parecen muy preocupantes, que son, por un lado, la velocidad en la que avanza la inteligencia artificial, y que no sabemos cómo reacciona. Es decir, no sabemos cómo piensa. Por supuesto, piensa entre comillas, porque estaría por verse si eso es pensamiento tal y como lo entendemos los humanos o no. Es decir, la inteligencia artificial llega a resultados satisfactorios, pero no conocemos el proceso por medio de los cuales llega a esos resultados, y la propia inteligencia no lo sabe explicar. Recientemente hubo una partida de Go, este juego japonés, entre el campeón mundial y la máquina. Ganó la máquina. Durante la partida hubo una jugada totalmente imprevista que hizo
la inteligencia artificial y nunca se supo por qué, porque no fue una jugada que pudiéramos decir tuvo la eficacia evidente de ser un engaño por medio del cual todo cambió. Fue una jugada arbitraria, caprichosa, cuyo efecto realmente resultaba difícil de entender. Se le preguntó a la máquina por qué lo hiciste y no supo decir, simplemente dijo era necesaria para ganar, que es su objetivo. Entonces pasa con la inteligencia artificial algo que nosotros podemos de alguna manera vislumbrar recordando las clases de matemáticas, cuando nos pedían que despejáramos una ecuación y el maestro la ponía en el pizarrón y no se valía poner exclusivamente el resultado. Había que poner todos los pasos para llegar al resultado. La máquina te da el resultado sin los pasos. Por lo tanto, no sabes cómo llegó ahí y no sabes cómo hará el siguiente resultado. Es ya una inteligencia paralela a la que no tenemos acceso. Y eso es algo preocupante, sobre todo por el alto nivel de sofisticación que tiene y porque sí, digamos, la seguridad militar de una potencia nuclear depende de inteligencia artificial, pues no se sabe cuál será la respuesta. Yo en mi libro pongo ejemplos de cómo se ha salvado el mundo de la conflagración nuclear exclusivamente en base a la intuición que ha tenido la persona que no pulsó el botón rojo, pero que tal vez una máquina lo hubiera pulsado. Sí, está ahí el ejemplo y te iba a decir, quiere entonces decir que la inteligencia artificial ya está aprendiendo a ser intuitiva. Eso que se supone que es tan nosotros propio. Sí, cometemos el error siempre de pensar que la intuición de ser antropomórficos en todas las cosas que vemos, ¿no? Los perros nos parecen parecidos a nosotros, los gatos igual, ¿no? Decimos, los perros son muy sociables y cariñosos, los gatos son independientes y ariscos, los pensamos como personas, claro, ¿no? Y lo mismo hacemos con las máquinas, ¿no? Y eso desde el principio, cuando yo era niño, por ejemplo, teníamos los supersónicos, en donde aparecía Robotina, ¿no? Que era un robot, pero era un robot que ya tenía condiciones humanas, y de hecho, hablar de robot es humanizar a la máquina, porque en realidad no es un robot con manos y patas y ojos artificiales, ¿no? Sino que es un procesador el que está operando como robot, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son las que están en juego y yo creo que no debemos desesperarnos del todo porque tenemos antídotos muy potentes, pero también tenemos amenazas fuertes. Hablabas del último discurso de Joe Biden y él ahí estaba aludiendo a figuras como Elon Musk, obviamente, y si el dueño del robot es alguien incontrolable, caprichoso, como Elon Musk por un lado, o Vladimir Putin por el otro lado, ¿qué confianza podemos tener nosotros en que el desarrollo de esa altísima tecnología sea benéfico para la humanidad? Ahí es donde está el tema. Y mientras tanto la gente no discute por qué la gente ya está en esta esclavitud feliz de la que hablábamos. Hay una parábola muy hermosa, muy significativa y también amarga de Franz Kafka, muy breve, que dice: un esclavo está siendo sometido por un amo que le da de latigazos. El esclavo le arrebata el látigo y dice: ahora yo soy el amo, y se golpea a sí mismo. Es decir, cuando es el amo se convierte en su propio esclavo, no esclaviza al que fue el amo, sino que él mismo se tortura. Y es lo que nos está pasando, que nosotros mismos nos controlamos con esta tecnología. Claro. Dentro de las amenazas, digamos, que vienen, tiene que ver con una tecnología que ha sobrevivido todos los cambios, ¿no? Cuando llegó el libro electrónico, que por cierto, tu libro me lo leí, la versión electrónica, se decía... Porque además no había llegado a la librería todavía. Estos dispositivos van a acabar con el libro de papel, van a acabar con la industria editorial. Por lo menos se ha sobrevivido bastante bien el advenimiento del Internet moderno. Viene la inteligencia artificial, viene el enajenamiento del que tú hablas en algún punto, la distracción, esta avalancha de estímulos que también amenaza actividades que requieren un poco de concentración. ¿Cuál es tu visión de lo que va a ser la literatura y también el acto de escribir
en los próximos años frente a esta nueva realidad de la que estamos hablando? Yo creo que el libro tiene el papel asegurado. Como dijo Humberto Eco, se inventó bien de una vez por todas. Es como el alfiler o el tenedor. No hay manera de perfeccionar un alfiler o un tenedor. Ya quedó muy bien hecho. Las tijeras, por ejemplo, es una herramienta que se mantendrá. Ciertamente, el libro va a ser minoritario, como lo es ahora y como lo ha sido siempre. O sea, incluso cuando en el siglo XV se inventa la imprenta, el libro se democratiza, pero no todo mundo sabe leer y no todo mundo tiene acceso a los volúmenes impresos. Entonces, el libro va a ser una forma minoritaria de la cultura, pero sumamente importante para aquellas personas que quieran mejorarse a través de los libros. Entonces, en ese sentido, yo estoy confiado. Creo que también los discursos van a cambiar porque todos los estímulos que estamos teniendo, y mi libro es prueba de esto, nos obligan a reaccionar. Yo jamás hubiera pensado hace 30 años escribir un libro como No soy un robot, porque no era algo que estuviera en el horizonte. Y esto nos hace no solamente pensar de otra manera, sino también escribir de otra manera. Tenemos un tipo de escritura más veloz, más directa. Buscamos también formas alternas de comunicar los discursos de la letra. La idea del libro expandido me parece muy interesante. Libros que se convierten en conciertos, libros que se convierten en series, etcétera. Por ejemplo, ahora se estrenó la película sobre Pedro Páramo. Es la tercera película que se estrena sobre esto. Muy buena. Hay una conferencia mía sobre Pedro Páramo en las redes, y entonces el hecho de que se haga una película no aleja a las gentes del libro, porque el libro se empezó a vender mucho más. Y no solo eso, la conferencia que yo tengo, por ejemplo, en YouTube, tuvo muchísimas más visitas a raíz de la película. Claro. Entonces la gente está discutiendo libros también a través de otros discursos, y eso me parece muy importante, y no debemos desaprovechar las tecnologías también para acercarnos de manera diferente a los libros. Un libro como 100 años de soledad parecía infilmable porque es como Las mil y una noches, tiene demasiados episodios. Si se hacía una película, lo iban a reducir en extremo. Pero de pronto el hecho de que ahora tengamos series o miniseries crea un formato muy apropiado para que se pueda hacer una adaptación. Entonces, hay que también dialogar con otras formas de la comunicación sin cerrarnos, y yo creo que eso es muy importante. Nosotros entendemos que los mensajes de la letra están en todas partes. Yo en el libro digo que la letra se ha vuelto atmosférica. Muchas veces le preguntas a una persona, tú lees, y piensan que me estoy refiriendo a un libro y te dicen, híjole, la verdad no, qué pena, hombre, yo no leo nada. Le dices, bueno, pero estás en un chat, mandas mensajes en red, consultas cosas en las redes, bajas textos en la red. Me dice, sí, todo el tiempo. Entonces, la gente está inmersa en los discursos de la letra de otra manera. Y también ahí tenemos que ser hábiles los escritores, los periodistas, para comunicarnos de esa manera con la gente. Y yo creo que es un muy buen ejercicio para todos nosotros. Las herramientas estimulan la creatividad, ¿no? La invención de la fotografía, por ejemplo, hizo que los pintores reaccionaran con algo que no existía. Si la pintura buscaba captar la realidad, cuando se inventa la fotografía, los pintores dicen, pues vamos a ser impresionistas, vamos a hacer lo que no hacen las fotografías, vamos a ser cubistas, vamos a ser pintores abstractos. Entonces, la pintura reacciona con lenguajes que no tenía para demostrar su manera de preservarse ante la fotografía, que es un testigo directo de lo real muy potente, ¿no? Y así sucesivamente, digo, yo creo que podremos seguir evolucionando, pero si es un momento crítico, tenemos que reaccionar y no podemos dejar que esto sea para el futuro lejano, porque ya el futuro empieza mañana o empieza hoy. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender desde las redes, porque no parece un problema de vida o muerte. O sea, la conflagración nuclear, por ejemplo, pudo llegar a un desarme internacional porque nosotros sabemos que si se desata una guerra atómica, se destruye buena parte del planeta y probablemente se acaba la especie humana. Es de vida o muerte. En cambio, la inteligencia artificial es algo que podemos ir aplazando, decir, no es tan grave, hombre, hasta aquí, no nos ha afectado tanto, y tiene muchas bondades en medicina, en construcción, en todo lo que son estadísticas, etcétera. Ayuda mucho la inteligencia artificial. Entonces, se trata justo de llegar a esos equilibrios que nos permitan utilizar una herramienta sin que nos perjudique y sin que nos convirtamos nosotros en su rehén.
Bueno, pues de todo esto y más pueden ustedes leer en No Soy un Robot. Es muy importante que nos escuchen, que sigan la presentación que se hará de este libro y de No Fue Penal en el Foro Café Los Rebeldes. En este momento estamos a punto de trasladarnos al Foro Café Los Rebeldes para seguir hablando de estos dos libros y es muy importante que nos escuchen y que lo comenten, porque quienes leen a Juan Villoro, quienes te han seguido, quienes han seguido tu trayectoria y tu... ¿Cuántos libros tienes ya, No Juan? sé. Sí, como 30 por ahí. Sí. Bueno, pues a lo mejor este es un libro un poco distinto. Tú mismo lo dijiste, yo hace mucho no pensé escribir algo así, pero a la vez muy, muy a tu estilo. Quienes amamos lo que escribes, encontramos en él todo lo que esperamos de Juan Villoro. Así es que lean No Soy un Robot, lean No Fue Penal y por supuesto vean también la presentación, porque también esa la transmitimos y la grabamos, de estos dos libros en el Foro Café Los Rebeldes. Yo sé que tienes muchísimas más preguntas, Víctor, vas a tener oportunidad en la presentación, porque podríamos estar todo el tiempo necesario hablando de esto. Yo les agradezco muchísimo que me hayan regalado este espacio para el episodio de aniversario, de segundo aniversario de Sándor Márai Librería, que por ahí ya llegó Carlos Pérez Ricard, que dice que contra todo pronóstico estamos abriendo librerías. Se están vendiendo libros, la gente está leyendo. Vamos a asegurarnos de que encuentren lecturas que les permitan seguir disfrutando de esto que tanto amamos. Si tienen algún comentario final, yo de verdad solo les agradezco, y a nuestros escuchas les agradezco que nos sigan después de 2 años, que nos sigan acompañando y por supuesto que nos visiten siempre que estén en la ciudad de Chihuahua y ahora en la Ciudad de México, en el caso de Chihuahua en Nicolás Bravo e Independencia, y en la Ciudad de México es en Emilio Donde, es número 7 si no me equivoco. Y bueno, adelante. Si tienen algún comentario final. Nada más dar las gracias y felicidades por el segundo aniversario. Muchísimas gracias, Juan, por estar acá. María José, gracias también por la invitación. Y yo nada más pediría que lean el libro, porque verdaderamente es un libro necesario. Hay libros bellos, hay libros interesantes, hay libros que se disfrutan. Este me parece un libro necesario de leer. Gracias. Ahí está. Nos vemos en el Foro Café Los Rebeldes.